Llegamos al momento del análisis del caso de la semana, este fallo impactante realmente en cuanto a su monto, con muchos aspectos discutibles en cuanto a las actualizaciones, a cómo se aplican los límites, cuánto es lo que quedaría o no a cargo del asegurado, por las distintas posturas judiciales. La justicia le ha trabado un embargo de 300 millones de pesos. Tenemos un caso con 2 muertes, había algún herido grave, creo que una de las otras chicas que iba en el auto que fue colisionado, y al menos otros 5 o 6 heridos con distintos niveles de grado de consideración de las heridas. Pero bueno, este caso puntual es ya un caso con fallo firme, con sentencia, con montos. El tema: autos GLM contra MEO y otros sobre daños y perjuicios, salió esta semana, salió el lunes pasado. Primero vamos al hecho. En la noche del 7 de junio del 2013 se produce un grave accidente de tránsito cerca de la localidad de Deró. Intervienen un vehículo que aparentemente estaba yendo a pescar a Guaminí, un vehículo que llevaba un tráiler con una lancha. Realiza una mala maniobra, aparentemente habían perdido el rumbo, no tiene mejor idea que girar en U, y ahí es donde lo colisiona casi en forma perpendicular un vehículo que venía sobre la traza, sin exceso de velocidad. Las pericias dieron 65 kilómetros por hora, digo como tema aclaratorio. Igual claramente la responsabilidad está en esa maniobra totalmente irresponsable, y en ese vehículo tiene el siguiente resultado, aparte de la destrucción del vehículo, que obviamente es lo menor. El conductor sufre lesiones, su acompañante era su concubina, embarazada de 7 meses, fallece la concubina y obviamente el nonato, y atrás iba el hijo de ambos, de 2 años, que también sufre lesiones. La demanda la inicia el conductor en carácter propio por sus lesiones, por la muerte de su pareja y del hijo por nacer, y también en representación del hijo menor por las lesiones de este y el fallecimiento de su madre y de su hermano por nacer. La causa se inició en el año 2014, abril del 2021, casi 7 años, y si cada tanto mencionamos esto, ¿no? A veces las demoras que tiene la justicia. Fallo de primera instancia, Juzgado Civil 57, acepta parcialmente la demanda, condena a pagar un monto total cercano a los 2.700.000 pesos. A actualización tasativa desde la fecha del siniestro, extiende la condena a la aseguradora de acuerdo a los límites, de acuerdo al artículo 118 de la Ley de Seguros. El límite asegurado a la fecha de siniestro, 3 millones, estamos en algo que no discutiríamos, el tema de cobertura. Y este monto de 2.700.000 no aceptó todos los rubros, no aceptó algún daño moral, no aceptó el tema del vehículo, entendía que no estaba debidamente probado y que no se había certificado si tal vez no había cobrado la indemnización desde una póliza de seguro automotor por destrucción total, pero está dentro de los parámetros que día a día, quien como yo le gusta entrar a la página del Fuero Civil y ver los montos de indemnización, 4 millones, 7 millones, 8 millones, son montos que vemos todas las semanas. Y no es un tema menor cuando pensamos, y siempre hago hincapié especialmente en esto, que esa misma indemnización por una incapacidad o por una muerte sería la que, sea siniestro automotor, fuese, por ejemplo, la caída de un cartel del negocio. Con la póliza de autos estamos más o menos cubiertos, pero habría que revisar en cuántos casos de RC comprensiva con adicional de carteles o específica de RC carteles tenemos sumas de ese alcance. Recordar siempre que el código no diferencia las indemnizaciones según cómo ocurre el siniestro. Sea la caída de un cartel, de un ascensor, un daño automotor u otro tipo de daño, no sé, un incendio en un cine, la indemnización debiera ser lo mismo. Pero volvemos a nuestro caso automotor, si se quiere, con una cobertura más amplia. De ese fallo, apeló por considerarlo insuficiente la parte demandante, y el pasado lunes 16, la, para muchos, muy controvertida Sala K,
y no hagan jueguito con la letra, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la que conforman los doctores Ramos Feijó, Bermejo y Alicia Verón, incrementa, o sea, por un lado, acepta los rubros reclamados, acepta algunos de los que no habían sido reconocidos en primera instancia, como el tema de la destrucción del automotor y algún daño adicional, pero incrementa las indemnizaciones hasta sumar casi 16.800.000 pesos, o sea, más de 6 veces el fallo de primera. Repito lo que decía en el inicio, no es habitual, al contrario, es absolutamente infrecuente encontrar un caso donde la sala incrementa en tanto el fallo de primera instancia. O alguien estaba muy errado en su apreciación, o alguien está haciendo una especie de asistencialismo con billetera ajena, que debe ser lindo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, por ejemplo, la parte de indemnización por incapacidad sumada, ¿no? Pasa de 1.100.000 a 7.580.000, el daño moral de 1.000.000 a 7.550.000. En concreto, la sentencia actualizada, 16 millones casi 800, más los intereses a tasa activa desde la fecha del fallo. Otro tema de discusión, porque no todas las salas aplican este concepto en cuanto a que si yo ya estoy usando un valor actualizado de hoy para esa indemnización, debería en todo caso aplicar, como hacen muchos, la tasa activa desde el momento de la sentencia a la del pago. Pero en general se aplica una tasa del 8% anual desde la fecha del siniestro a la fecha del fallo, repito, porque están usando valores actualizados. Si uno dijera, no, mira, el juez tiene una especie de tablita infoauto de cuál era la indemnización que asignaba en la fecha del siniestro, bueno, pongo indemnización a esa fecha y entonces sí, conceptualmente entiendo que se traiga desde 2013 a hoy a tasa activa. Pero esta indemnización, estos valores son de hoy. Bueno, uno de los aspectos discutibles. Lo correcto es que la Cámara no hace ninguna referencia a lo que había fijado el fallo de primera instancia y confirma que la compañía responde en la medida del seguro. Entonces acá viene el otro elemento que seguramente va a ser parte de alguna aclaratoria y se va a discutir en la etapa de liquidación de sentencia, porque supongamos, y me parece, un poco en base a los montos que fija, que la Cámara va a pretender no que la compañía responda con el límite a la fecha del siniestro, sino con el límite de hoy, actual, el de 23 millones. Esto es una postura que ya se ha planteado a nivel de Corte de la provincia de Buenos Aires, un fallo Martínez con Boito, dijo, bueno, vamos a respetar que la Corte dice que la compañía responde en la medida del seguro, pero para nosotros la medida del seguro no es la vigente a la fecha del siniestro, sino la de la fecha de sentencia. Y también, digamos, en el fuero civil hay un fallo Riser de hace muchos años, bueno, hay varias salas que optan por este criterio. Segunda discusión, ese monto de 23 millones que lo tomo como límite de hoy, ¿también le tengo que aplicar la tasa activa desde la fecha del fallo? Porque en todo caso sería lógico tomar lo que era el monto de cobertura a la fecha del siniestro, los 3 millones, y traerlos a hoy con la tasa activa. Pero si pongo valor de hoy, además le agrego la tasa activa, bueno, en esta discusión puede estar, en definitiva, cuánto tenga que hacerse cargo el asegurado de su bolsillo, en cuanto en definitiva se discuta que es la participación de la aseguradora. Y desde ya, acá no mencioné todavía las costas no están reguladas. En cualquier fallo común, con los abogados, como apoderados, patrocinantes, más los peritos, el monto total de honorarios alcanza y hasta supera el 50%. Y alguien me dice, no te olvides del 730. Sí, efectivamente, el Código Civil y Comercial, en el artículo 730, puso una limitación de honorarios que viene de un concepto, una vieja ley de la época de Cavallo, fíjense de cuánto hablamos, que limitaba el porcentaje total de costas y honorarios al 25%, como una forma de disminuir el costo, en definitiva, de los procesos judiciales. ¿Qué ocurre con esto?
muchas salas fallando en contra, porque dicen, en definitiva, estamos afectando algo que tiene carácter alimentario, como son los honorarios de los abogados y de los peritos. Los abogados viven de sus honorarios. ¿Por qué se los vamos a podar? En casos como estos son muy importantes lo que significaría la poda. La Corte ya dijo en un fallo latino con Sancor Seguros, casualmente un caso de una compañía de seguros, que la limitación era pertinente y constitucional. Pero la sala sigue insistiendo que no, con lo cual tenemos un caso donde la sala va a condenar probablemente sin límite en las costas, va a haber que apelar, ir a la Corte, etcétera. Esto obviamente en el medio va a dilatar las cosas. Pero fíjense, en definitiva, capital más intereses, estamos hablando de algo cercano a los 85 millones de pesos. Ese fue el alcance de la condena. Volvemos sobre un tema de montos, valores, autos es casi suficiente, o puede serlo. ¿Qué pasa con el resto de los ramos? Así que bueno, como siempre, como si fuera en mi caso los molinos de viento, mi quijotesca y permanente prédica por elevar las sumas aseguradas. Esta de automotores, ya en octubre vamos a tener la actualización, el año que viene será 30 y pico de millones, pero como vemos, en un caso como este, solamente invoca la muerte de una embarazada y no alcanzan las sumas. Así que bueno, ese fue nuestro análisis TDS de hoy.